¿Qué tal? Acá estamos en la parte ya de ejercicios que vamos a empezar a hacer. Bueno, ya hicimos un ejercicio, pero el ejercicio era más que nada repaso de las instrucciones. Solid hizo ya algunos ejercicios también con X64. Y a partir de que ya vimos un poco cómo, cómo se puede utilizar el IDA, vamos a empezar a utilizar el IDA y el X64 a la vez en conjunto, porque la unión hace la fuerza, dice el refrán. Y cuanto más herramientas tengamos, más lejos podremos llegar y más conocimiento podemos llegar. Uniendo el reversing estático con el reversing dinámico, vamos a tener más potencia de trabajo. Obviamente necesitamos practicar y mejorar nuestro skill, ¿no es cierto? Pero esa es la base, ¿no? Unir las dos posibilidades. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio que está en la carpeta Rignar, el que dice 1, Crack Me Rignar, que algunos, a pesar de ser sencillos, los complicó bastante porque tiene una pavadita que los complicó, ¿no es cierto? Lo vemos acá, yo ya lo bajé y lo abrí acá en el X64 y veo, al ver las strings, vemos que dice ingresa una key, nada que ver, qué sé yo, acá vemos, ¿no? Vemos la parte del main, ¿no es cierto? Que está acá. Podemos poner un breakpoint ahí en el main y ya vemos acá, nada que ver, bien hecho. O sea, vemos que las strings, nada que ver y bien hecho, que teníamos acá en las strings, nada que ver y bien hecho, parece ser que están en el mismo bloque, lo cual es algo que a mucha gente lo confundió, ¿eh? Que acá está generalmente acostumbrados a que haya un bloque para el chico bueno, un bloque para el chico malo, ¿ven? Acá están en el mismo bloque, lo cual no se nota bien cómo decide una cosa u otra, tampoco este salto pasa por arriba, o sea que no se entiende bien dónde toma la decisión. Es una cosa un poco así, medio difícil de ver en un primer momento. No se sabe dónde parcharlo, tampoco si hay que parcharlo. Podríamos, no sé, a ver, podríamos quitarle, no sé, la string nada que ver, no sé, acá, nopearla. Pero es un poquito más complicado, digamos. No complicado, tiene una variante. Ahora lo vamos a ver. Ya acá vemos la base, ¿no? Tiene el gets, ¿no es cierto? Como habíamos visto, y toma ¿cómo es? Ahí seguramente va a leer de teclado y después, bueno, opera con eso y llega a, digamos, a la parte de chico bueno, chico malo, que aparentemente es el mismo bloque. Bueno, esto así visto en el X64, tendríamos que tracearlo para ver bien qué es lo que hace, pero bueno, antes de hacerlo vamos a verlo en el IDA, vamos a abrirlo en el IDA a ver si nos podemos aclarar un poquito más con el reversing estático, por ahí sí, por ahí no, qué sé yo. Vamos a verlo, acá tenemos en el IDA. Vamos a hacer un reversing estático despacito, porque es el primero, el otro lo hicimos un poquito en el anterior, pero ahora vamos a hacerlo un poquito más paso a paso para tratar de profundizar la forma de utilizarlo. Vimos que ya abrimos con File Open y bueno, se nos abrió en el main, ya dado que tiene símbolos, recordamos que en este caso el archivo tiene símbolos, ¿no es cierto? Vemos que está en una carpetita, bueno, ahora no la puedo abrir, pero creo que acá se puede abrir acá. Si yo muestro todos, vemos que están los símbolos, PDB, ¿no? Esos PDB son los símbolos, con lo cual nos ayuda mucho, si no, siempre se nos complica. Pero después, más adelante, vamos a hacer también sin símbolos. O sea, esto es para empezar. Bueno, tenemos la función main y acá vemos acá lo que les decíamos. La key debe tener al menos 5 caracteres, que aparentemente una zona donde no deberíamos llegar, porque compara con 5 y si es más bajo, nos tira ahí afuera, por lo tanto acá aparentemente no hay que llegar. Y la parte verde es toda que aparentemente deberíamos llegar acá, pero acá está nada que ver y bien hecho, están en el mismo bloque, no hay dos bloques, no van a separar y un lugar para parchar fácil ni nada, o sea, este está un poquito más complicado, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué hace, porque saquemos este molesto acá del medio y vamos a ir viendo qué hace. Bueno, primero vemos que hay bueno, ya esto lo saben, le dijimos que acá se guarda una cookie, esto es una cookie de seguridad que por ahora no la vamos a explicar, más adelante si llegamos es más que nada para el tema exploit, acá no influye para nada, cuando uno ve security cookie que se sorea con algo y se guarda en una variable, esa es cookie. Por ahora, tómenlo así.
Y generalmente al final es una variable para proteger el stack, digamos, al final siempre se vuelve a levantar, acá se chequea para proteger los Stack Overflow. Es una cuestión de que después ya vamos a explicar con tiempo si es que llegamos ahí. Bueno, después tenemos un printf con la string ingresar una key. Si nosotros lo corremos, vamos a darle doble clic, donde tenemos la carpetita. No, acá no. Esperen, vamos a ir acá, si sacamos el path, ¿dónde está? Porque ya ni me acuerdo dónde está. Y vamos a abrir una carpetita. Vamos a abrir por acá una carpeta. Y le vamos a dar, lo vamos a ejecutar y vemos que eso es lo que aparece. Ingresar una key, 9898, le ponemos qué sé yo, nada que ver. O sea que eso lo está comparando con algo. Ese 9898 lo está comparando con algo y hay un chico bueno y hay un chico malo. Porque está el nada que ver. ¿Y dónde está? Bueno, vamos a seguir mirando. Bueno, entonces ingresar una key se imprime acá. Eso es lo primero que hace, ¿no? En esta parte vemos que ingresa una key. Lo vemos ahí. Ping, 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 ping. Bueno, después uso un getS, que ya habíamos visto que es igual al getS, pero tiene el límite de la cantidad de bytes que se pueden ingresar y se guardan en este buffer. No voy a ir a MSDN otra vez a mostrarla, porque ya la mostramos la otra vez. El que no lo vio, vaya a MSDN y ponga getSS y va a ver que tiene dos argumentos. Uno es el buffer donde se guarda lo que se tipea por teclado y el otro la cantidad máxima de bytes que se puede tipear. O sea, tiene que tratar de ser el 20, por supuesto, el que lo programó, fijarse que pueda ingresar 20 en este buffer, ¿no? Que el buffer sea 20, en este caso, o 20 o mayor. Vemos que acá hay 20 bytes, esto es repetición de 20 bytes, o sea que está bien, o sea que no lo voy a desbordar, porque si yo puedo ingresar más que 20, posiblemente haya un problema. Pero bueno, en este caso no hay problema, ingreso los datos ahí en buffer, o sea que buffer lo podría renombrar a mi, como decía, ingresé a una key, dice mi key, le voy a poner, porque lo pongo de acuerdo a lo que dice el string acá, dice ingresar una key, bueno, esta es mi key, ahí la va a guardar. Bueno, después vemos que levanta el lea, es la dirección, va a tener como siempre la dirección de mi key, porque lea no busca, digamos, el contenido de mi key, sino recordábamos que hacía la suma directamente de lo que estaba entre corchetes, y en este caso BP más mi key va a ser la dirección de mi key, no el contenido. O sea que esto de BP más mi key es la dirección real donde está la variable mi key. Toda variable tiene su dirección y su contenido. Con el move, acuérdense, encontrábamos el contenido, el valor, y con lea la dirección. En este caso, como resuelve lo que está entre corchetes sin hallar lo que hay adentro, en este caso el EDX va a tener la dirección de Mickey. Entonces, si yo para no olvidarme, puedo poner un comentario con punto y coma acá, para ir comentando, puedo poner EDX, dirección de Mickey. Pongo así. Entonces voy comentando y poniendo comentarios acá para que yo acordarme. Bueno, ¿y ahora qué hace? Agarra, bueno, acá esto es para compensar la llamada gets, o sea, para compensar el stack, eso no nos interesa ahora. Vemos que a la dirección de mi key le suma 1, ¿no es cierto? O sea, la dirección esa de mi key que había le suma 1, por lo tanto, SX tiene SX dirección de mi key más 1. Es bueno ir comentando así, ¿no? Puse acá todo con mayúscula. Dirección de mi key más 1. O sea que CX tiene la dirección de mi key más 1. Bueno, y acá vemos, bueno, acá nos damos cuenta que él lo que va a hacer, como E de X tiene la dirección, busca el primer byte, o sea, porque eso apunta a la dirección donde está la string que yo tipié al ingresar. A buscar el contenido de esa dirección y mover el primer byte, está moviendo el primer carácter que yo tipié, por supuesto el byte, ¿no? Del primer carácter que yo tipié. Si yo tipié PPPP, va a ser la P. Si yo tipié 98, 98, 98, va a ser el 39, que corresponde al 9, ¿no es cierto? En ASCII. Entonces, bueno,
va a ir moviéndolo, incrementa e de x, ¿no es cierto? Incrementa e de x, que recuerda que era la dirección de mi key, la va incrementando. Esto es un loop, vemos que acá loopea, vuelve para arriba, si no es igual a 0, o sea que va a ir loopeando y hasta que no sea el byte 0, o sea, hasta que no llegue al final de la string, va a ir incrementando de x. Con esto lo que va a obtener va a ser el largo de la string, ¿no es cierto? Sería el largo de la string, porque yo voy a incrementar e de x, o sea, en realidad no es el largo, va a ser, porque e de x empezó desde el principio de lo que valía de la dirección de e de x, o sea que e de x va a terminar teniendo la dirección final, donde está el 0, porque cuando encuentra el 0, sale. O sea que de x va a empezar en el inicio, se va a ir incrementando, y cuando llegue al final de todo este loop, va a tener el final de donde termina la dirección, donde termina la string, donde está el 0. Y después, ¿qué hace? Resta esa dirección final menos la dirección inicial más 1, con lo cual ahí sí obtiene el largo de la string. O sea que todo esto fue para hacer un string length. Se ahorró de hacer un string, de llamar una API string length, porque si no, en edx acá va a tener el largo del string, porque estoy testeando el final menos el inicio más 1. Lo pueden probar. Eso después cuando lo traciemos en el x64 van a ver que de x acá va a tener el largo. O sea, el largo de la string mi key. Entonces en edx vamos a tener el largo. Eso lo vamos a poder comprobar bien cuando lo veamos en el x64. De cualquier manera, para sacar cosas que no me molestan, puedo agarrar y renombrarlo acá esto, rename, y ponerle un nombre, ponerle midiendo string, para sacarlo ahí un poco, para que tenga un nombre. Entonces vemos que, le tengo que ponerle, no puedo dejar espacios, ahí tengo que poner uno. Ahí está. Ponerle un guión bajo, y entonces eso se llama midiendo string. Este bloquecito se llama midiendo string. Entonces ahora es como un label que nosotros usamos en x64. Vemos que si mientras esto se va a seguir repitiendo mientras a L sea distinto de 0. Cuando no es 0, vuelve, digamos, a repetirse. Y cuando salga, va a venir acá. Bueno. Así que ahí directamente dice, ¿qué pasó? Lo sacó. Son cosas truquitos que después uno lo puede hacer. Puede agarrar y hacer. En este caso es un solo bloque, pero si es un loop de varios bloques, uno los puede juntar y hacer un loop, un bloquecito solo, con un group y group, ¿no es cierto? Pueden marcar varios nodos, entonces los agrupa. Si es un loop, entonces los agrupa y queda haciéndose un bloquecito cuadrado solo, que es todo el loop ese, una vez que ya uno detectó lo que hace, ¿no? Pero como acá es uno solo, no vale la pena. Ya está visto. Bueno, entonces e de x tenía el largo de la string. Y entonces vemos que más acá abajo lo compara con 5 y me dice que la key debe tener al menos 5 caracteres. Quiere decir que tiene sentido, ¿no es cierto? Esto compara el largo con 5. Esto está acá, ¿no? Compara el largo con 5. Si es más bajo, JB, si es más bajo, viene acá y dice la key debe tener al menos 5 caracteres. Y acá, y si no, viene para acá. Bueno, y después, ¿qué hace acá? Acá tenemos otras cosas acá que no entendemos bien por ahora lo que es. Vemos que mueve el primer SX. Acá a SX mueve mi key, ¿no es cierto? Y compara, acá vemos, el byte, ¿no es cierto?, de mi key con 41. Primero SX mueve el valor de mi key. O sea, vemos acá que mueve, a ver que no me lo puedo ver bien, un byte, ¿no? O sea, SX mueve el byte con MoveZX. Recordemos que MoveZX no consideraba el signo, o sea, que agarraba el byte y le rellenaba con ceros. O sea, que si el primer byte mío, por ejemplo, es un 9, va a ser 39 y al final en SX va a quedar 000039, porque no es SX, es MoveZX. O sea que en SX, acá, vamos a poner SX, primer byte de mi key. Primer byte de mi key.
Ahí está. Lo mueve ahí, NSX, movemos el primer byte y lo rellena con ceros, como hemos visto. Ahora, ese mismo byte, que es el primero, lo compara con 41. O sea, NSX quedó, pero aparte mueve ese mismo byte, que está, porque es el mismo, vemos que acá podemos ver que es el byte, compara el primer byte con 41, con A. Entonces hay una comparación acá. Y después, ¿qué hace? Vemos que mueve a ESI 31. Esta es la parte que muchos no la entienden. Mueve a ESI 31. Y acá hay un CMOV Z. ¿Y qué es esta instrucción CMOV Z que nosotros no vimos? Es un movimiento condicional. O sea, mueve el 31 a SX condicionalmente. ¿Y cuál es la condición? Y depende de la comparación. O sea, se mueve si el flag Z está activado. Es un movimiento condicional. Podemos ver acá que el movimiento condicional, CMOV, las instrucciones CMOV, hay para todos los gustos. CMOV, si es más bajo, si es igual, si es más alto, ahí va a haber distintos flags. En el caso del flag Z, se mueve o CMOV Z, mueve si el flag Z está activado. Hay otros, ¿no? Por supuesto, se move si el flag, el signo está activado, si el carry está activado. O sea que todo depende de una operación o comparación anterior. Entonces, acá la sospechosa es esta, la comparación anterior. O sea que estaba comparando mi primer carácter con 41, ¿no es cierto? Y si son iguales, porque al comparar es una resta y se activa el flag Z, y el flag Z, o sea, se activa si la resta da 0. Y si eso ocurre solamente si son iguales. Entonces, si mi primer carácter es un 41, o sea, una A, si yo tipeo una A, lo que va a hacer, va a mover este 31, lo va a mover en ESI, y va a pisar el primer byte que lo tenía acá en SX, que era el primer byte de mi key, con ese 31. O sea, en resumidas cuentas, compara el primer byte con la A, si el mío si es una A, y si es una A, reemplaza el primer carácter con 31, con un 1. O sea que tenemos que tener en cuenta eso, que si tipeamos algo que empiece con A, nos lo va a reemplazar con un 1. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si no, otros caracteres no afecta, porque si acá yo pongo, por ejemplo, una B, el 42, comparo el 41 con 42, como no son iguales, no se activa el flag Z, y entonces no mueve ESI a SX. SX no queda con ESI, o sea, SX no queda con en este caso al no moverse, no se mueve el 31, queda con lo que tenía, que era el primer byte, acá que estaba, lo que estaba antes, el primer byte que tenía original. Y lo vuelve a guardar en el mismo lugar, el original. En el otro caso, lo pisaba con el 31 y lo guardaba acá de vuelta en el lugar ya modificado con el 31. O sea que acá hizo toda la comparación digamos, este CMOV Z es el truquito, ¿no es cierto?, que acá también lo usa, para no tener que mostrar tanto las comparaciones y usar bloques separados. O sea, todo se decide, digamos, en el mismo lugar. Se compara y se mueve y no hay distintos bloques ni nada, ¿no es cierto? O sea, se puede mover sin saltos. O sea, se puede decidir sin hacer saltos. O sea, comparo y muevo. Entonces, bueno, en este caso hay un salto después, pero no es esto, ¿no? Es la comparación con 5, con el largo del string. Pero digamos, en este caso, está decidiendo algo y moviendo, según una comparación, sin tener que hacer un salto, lo cual acá también es lo que hace después acá, evita que haya dos bloques, uno de chico bueno y un chico malo, y que se pueda parchar fácilmente. Bueno, entonces ya sabemos que la primera letra no tiene que ser A, por ejemplo. El byte de mi key no tiene que ser A. Perfecto. Después agarra entonces el puntero a mi key y lo pasa a esta string, o sea, seguimos por acá porque supuestamente tipeamos más de 5. Bueno, otra vez la dirección, el puntero a mi key, no sé, otra dirección, porque hay un lea, se lo pasa a la función atoy. ¿Y qué hace atoy? Veamos. Vamos a buscar atoy. Atoy msdn. Atoy. Muy bien, atoy. Convierte un string a integer. O sea, trata de lo que yo le pasé como string en mi key, armar un integer. O sea, vemos que la string o sea, el argumento es la string a ser convertida, ¿no es cierto? La string, como en este caso, mi key. Locales no importa acá, tampoco en este caso lo usa el argumento, es solamente en algunas funciones que usan
Como es Unicode, en ese caso usa locales, pero en este caso, como es una string normal, no necesita eso. Y bueno, entonces, ¿qué hace? Lo devuelve, devuelve el valor de retorno, retorna el valor entero, o sea, tratando de convertirlo en un entero y tratando de interpretar los caracteres como un número. O sea, yo tengo que tratar entonces de mi key que sea un número para tratar de que devuelva un número. Y retorna 0 si no lo puede convertir a, digamos, a número. O sea, si yo pongo Pepe, cuando lo quiera convertir a número, me va a devolver 0 porque no lo puede pasar a número. Si pongo 98, 98, 98, lo tratará de convertir a número y me va a devolver el número 98, 98, no la string. ¿No es cierto? Bueno, entonces ahí en mi key, yo tenía la string y entonces NAX me va a devolver el número de la string que yo tipié. Y entonces vemos que la compara, acá hay el número que devuelve, porque a Toy lo devuelve en AX, que es el número que trató de sacar de mi key, lo compara con este valor, 2F042, ¿no es cierto? Lo tendría que pasar a decimal para poder ver bien, porque esto, o sea, yo tipeo 98, 98, 98, o sea, acá va a estar en hexadecimal, pero normalmente yo tengo que saber con qué lo compara en decimal, porque así es como yo lo tengo que pasar, en decimal. Este número, 19, 25, 78, yo lo voy a tipear en decimal y a Toy lo voy a convertir a este número en decimal, pero acá se va a ver en hexa, ¿no es cierto? Pero bueno, yo lo quiero ver qué número es. Es 19, 25, 78. Y entonces lo compara, si es esto. O sea que yo ya sé que la key verdadera es esta, ¿no? Esta debe ser la key verdadera. ¿Y qué hace? Si no son iguales, vemos que acá usa el mismo truquito. Vemos que si no son iguales, mueve de X a SX. O sea, mueve el puntero a la string nada que ver a SX y la imprime. Y si en ese caso mueve si no son iguales. Y si son iguales, no lo mueve. O sea que SX queda con la string bien hecha. O sea, vemos que acá la decisión está hecha con el CMove. Y eso hace que no tenga que usar dos bloques de chico bueno y chico malo. Porque al mover un puntero u otro, o sea, si no son iguales, usa EDX, que es nada que ver. Y si son iguales, en este caso, si mi número es igual a este, en ese caso va a usar, no va a mover de X a CX, y va a mover el que tiene acá, el SX, que es, o sea, va a quedar en SX este bien hecho. Y entonces va a imprimir bien hecho. Y ya termina, o sea que eso sería todo el tema. Vemos que aparentemente, si todo está bien, lo hemos solucionado. Tendríamos que probar. Igual ahora lo vamos a tracear después en SX, pero veamos si realmente nuestro análisis fue bueno. Vamos a probar primero el ejecutar. Vemos que dice bien hecho. O sea que ese es el análisis correcto, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a tracear en el X64 para ver si lo que vimos era cierto. Bueno, llegamos ahí al main, al principio del main. Vamos a ir traceando. Vemos que pasamos el printf, donde, por supuesto, imprime la string ingresada una key. Entonces lo pasamos con F8 y en la consolita vemos que ingresa una key, imprime. Y ahora vamos a pasar el gets con F8, donde va a guardar en EAX, vamos a correr un poquito esto acá, vamos a hacer EAX following down para ver lo que yo ingreso, que va a quedar acá apuntado por EAX, porque EAX tiene la dirección de la string, donde va a guardar la string, que era mi key. O sea que yo hago EAX following down, acá se va a ver. Entonces paso con F8 y va a quedar esperando que yo tipee. En ese caso tipeo la string que ya sé que es la clave correcta. Y entonces aprieto Enter y continúa, ¿no? Y ahí veo el valor 19, 25, 78 de la string que yo tipié. Esa es esa string. Yo tipié y ahí está como string. Y vemos ahí que hace lo que yo les decía, que agarra y va a calcular, primero ese X tiene el valor apunta, digamos, a la dirección. El de X tenía el principio, apuntaba al principio de la string. Pero ese X le suma 1 y apunta al carácter siguiente, ¿no es cierto? Al 9. Y después, cuando entra en este loopcito, agarra el primer byte, que es 31, incrementa el puntero de DX para que apunte al segundo carácter, testea si el byte que nosotros, que tenemos en el AL, en este caso 71, como no es 0, vuelve a lupear, agarra el segundo carácter, en este caso es el 39,
incrementa de vuelta el punterito para que de X apunte al siguiente, y así va, digamos, lupeando hasta que AL vale 0, ¿no es cierto? Hasta que llega al final. Ahí, esto es 37, ahí 38, y ahí vale 0. Vemos que ahí AX vale 0. Y en este caso, vemos que E de X quedó apuntando al final de la string, ¿no es cierto? Sería B6, F8, C3. Queda apuntando acá. B6, F8, C3, ¿no es cierto? Porque el problema es que cuando él agarra el 0, incrementa una vez más E de X. Entonces queda apuntando a un byte más. Sería ahí a C3, sería uno más. Por eso es que acá le sumó al principio a SX1, porque este queda apuntando uno más del 0 final, porque una vez que halló el 0, él después incrementó. Entonces incrementó uno más todavía. Y entonces al restar los dos, de X menos SX, le queda 6, que es el largo de la string. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque está restando esta dirección contra esta, o sea, uno más del inicio contra uno más del final. Entonces me queda el largo, 6. Bueno, y entonces ahora, ¿qué hace? Agarra el primer carácter, ¿no es cierto? Que era, habíamos dicho que era el 1, ¿no es cierto? Este 31. Este carácter que acá nos muestra es el primero, lo mueve a SX, el 31. Ahí está. Ese 31 lo compara contra 41, que es lo que habíamos dicho. Igual es obvio que nunca va a ser 41 si uno sabe que tiene que poner números. No, esto no va a afectar. Es una cosa simplemente para reversear. Compara el 31 que yo puse con el 41. O sea, el 1, el byte 1, que tiene su valor 31, con 41. Y si son iguales, en este caso, no mueve ESI a SX porque ESI es 31 y el primero también es 31, pero en este caso no nos afecta porque al ser, o sea, compara con 41 y compara con 41 no le hace nada. O sea, no mueve nada. Igual eran los mismos, era 1 igual el primero, así que no afecta nada. O sea, si hubiera sido A, hubiera movido a ESI 31, pero en este caso no es A el primero, mueve a ESI 31 y acá no mueve ESI a SX. SX ya estaba en 31. Igual si lo movía no había problema porque el valor que tenía que tener era 31. En este caso, SX queda con el valor que tenía antes, que era 31, al no ser igual a el primero. Y después, bueno, mueve de vuelta el 31 al lugar donde estaba, o sea que no cambió nada. Compara el largo E de X, tiene el largo que es 6,5. Si es más bajo, te va a decir, ¿cómo es? Si es más bajo, se va a saltar. Vemos que saltaría, la key debe tener al menos 5 caracteres, va a ir por acá, a esta flechita, pero en este caso no se da el salto porque no es más bajo. Y después va a toy, que le pasa la string 192578 y al pasar por Atoy la trata de convertir en el número 19, 25, 78. Y ahí vemos que la convirtió. Por supuesto, siempre los números enteros se representan en hexas, pero si lo vemos que ese es el 19, 25, 78 que convirtió de mi string que yo ingresé. Y ahí lo compara EAX con, o sea, en este caso todo en hexa, 2F042 con 2F042 son iguales. Y entonces, como son iguales, en EDX tengo el puntero a nada que ver, en SX tengo el puntero a bien hecho, y al ser iguales, en este caso mueve si no son iguales, movería EDX a SX y me diría nada que ver, pero como acá son iguales, no mueve, porque mueve si no son iguales. Son iguales, no me hace nada. Y entonces queda valiendo, SX queda valiendo lo mismo, no se pisa con el valor de EDX, y entonces imprime bien hecho. O sea que ahí ya tenemos el ejercicio resuelto. El tema es que si yo tengo que parchar acá, la única posibilidad que tendría que parchar es directamente hacer que acá EDX y SX apunten las dos a bien hecho. O sea, que mover EDX o directamente, sí, podría ser también que nopear directamente el move EDX y sacar, pero va a quedar mucho más feo, ¿no? Sacar el move acá, nopearlo,
O nopeando esto directamente, ya como SX tiene, claro, nopeando esto directamente como SX ya tiene el puntero bien hecho y no hay movimiento, ningún otro movimiento, lo va a pushar. O sea que una forma de nopearlo sería así, ¿no? Binary nop. Vemos que nopea eso. Entonces, yo ahora, por ejemplo, lo guardo. Vamos a parcharlo. A ir a File, Patch File. Y vamos a guardar eso como otro archivo, a ver si funciona. Curso patch.exe. Entonces, ahí está. Entonces vamos a ver si funciona. Ahora, cerrémoslo. Vamos a la carpetita donde están. Tenemos curso patch.exe. Por supuesto, o sea, parcheado significa siempre que tengamos que poner un número de más de 5 caracteres, porque eso no lo parchamos. O sea, si yo pongo un número de 2 caracteres, me va a tirar afuera por la comparación del largo. Tengo que poner un número. Y aparte, también tiene que ser a ver si yo pongo esto. Claro, ven, ya me tira ahí afuera. Entonces, hay cosas que, a ver si pongo una letra. Claro, si pongo una letra, igual también en este caso me dice bien hecho porque como Atoy me devuelve 0, pero después la comparación está parchada, o sea que igual no hay problema. O sea, no hay un chequeo de que Atoy devuelva 0 o no. O sea que igual me dice bien hecho. O sea que así de esta forma parchamos el ejercicio. O sea, lo lógico para el 98, 98, 98, por ejemplo, me dice bien hecho. Bueno, esto es una forma de utilizar. Vemos que usamos análisis y usamos debugging con el X64. Esa sería la forma ideal. O sea, utilizar las dos cosas. O sea, verlo traceando y analizando y tratando de profundizar ambas cosas. Bueno, seguiremos con más ejercicios en la parte siguiente. Espero que les gusten. Y ojalá cualquier dudita ya saben que estamos para contestar. Chao.